Hola mis amigos, bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. Soy Sebastián Espinosa y el día de hoy vamos a ver el cuarto escalón de la escalera al cielo, que es el catolicismo. Pero el catolicismo lo dividimos en dos partes y hoy veremos la parte 1. Así que, viene intro. Muy bien, como vimos en las otras religiones, hemos visto bastantes diferencias entre una y otra con respecto al cristianismo. ¿Se acuerdan en el hinduismo que vimos de que Dios prácticamente no era una deidad, una personalidad con la que tú puedas tener una relación? Vimos también el budismo, donde literalmente Buda lo que enseñaba es que debemos salir del sufrimiento de la realidad y justificar nuestras obras mediante el karma. También vimos en el islamismo, que era la que más se acercaba al cristianismo, ya que reconocían a Jesús, lo reconocían como un profeta, pero no como el Mesías. Entonces ahora volvimos a la mata, vamos a la fuente y precisamente se trata del catolicismo. En el caso del catolicismo es algo muy interesante, ya que inicia precisamente con la historia de la iglesia. Entonces voy a remontar un poco la historia para que podamos entender cuál es el origen del catolicismo. En la iglesia, lo que sucedió fue lo siguiente. Después de que Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles comenzaron a compartir del evangelio, pero comenzaron a tener una gran persecución, debido a que el imperio romano creía que ellos eran rebeldes, ya que no se querían arrodillar ni mostrar reverencia ante el César. El César era considerado aquella persona más cercana a Dios, prácticamente era Dios para ellos, ¿sí? Esto es muy interesante, ya que literalmente los cristianos preferían dar la vida y eran azotados, eran perseguidos, eran incluso asesinados por todo el sistema romano debido a su creencia. Lo que sucedió fue lo siguiente: aparece un emperador que se llama Constantino. Constantino, mientras iba a las guerras, los anteriores emperadores habían tenido ciertos problemas con respecto a las guerras que tuvieron y decían que era debido a los dioses que no les estaban apoyando en medio de la guerra. Entonces dijo Constantino: voy a probar ¿qué pasa con esta nueva religión que está surgiendo? Ya que los cristianos se mantienen firmes ante la persecución. ¿Y qué es lo que sucede? Según lo que dice la historia, es que él y sus soldados vieron en el cielo una señal de una cruz. Y esto es muy interesante, porque incluso en lo que vieron la señal de la cruz y vieron muchos ángeles y todo eso, en la noche dice Constantino que tuvo un sueño en el que Jesús le había mostrado un símbolo, que era el símbolo de la cruz, y le dijo: si tú pones este símbolo en tus banderas, tú vas a ganar todas las guerras que vas a tener. Entonces Constantino ese mismo instante inscribió la famosa cruz de Constantino, que es una X que tiene una como P. ¿Y qué significa esto? La X y todo eso son las primeras letras del nombre de Jesucristo, y las puso dentro de la bandera. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Es que Constantino comienza a respaldar a la iglesia cristiana. ¿En qué sentido? En que políticamente hablando, ellos comenzaron a invertir en templos y en todo lo que es el sistema del cristianismo. Incluso llegó al punto en que comenzó a condenar cualquier otra práctica que no fuera el cristianismo. Y los grupos cristianos que en ese entonces habían sido perseguidos comenzaron a salir. Pero ¿qué era lo que sucedía? Y esto es lo que genera la diferencia. Y es lo siguiente: es que en los grupos cristianos las personas por lo general se reunían en casas. Eran grupos pequeños y una persona entre ellos que escogían todos los demás hermanos era aquel persona que iba a compartir de la enseñanza de la palabra. No había distinción, sino más bien era un sentimiento de siervo, de dar un servicio a los demás y servirles mediante la explicación de las escrituras. ¿Qué es lo que sucedió una vez que Constantino da la rienda abierta, para que puedan los cristianos otra vez salir? Y se trata de lo siguiente: comenzó a darles prioridad, a darles posición, se comenzó a generar un sistema de gobierno. El gobierno decía lo siguiente: si tú quieres ingresar a las grandes élites y tener favor de parte del César, lo que necesitas es ser cristiano. Entonces obviamente este movimiento político que se da, prácticamente mucha gente que no creía en el cristianismo, que tenían otras religiones, se acercaban al cristianismo para precisamente ingresar al gobierno, para ser parte del mismo y ganar posición. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con aquellas personas que eran los siervos de cada uno? Comenzó a generalizarse y darse más posiciones. Por ejemplo, ahora ya no era solo el representante de la familia tal,
sino que ahora era de la ciudad de Roma. No, aquí está el representante de la ciudad de Constantinopla. Y así, consecutivamente, habían ya representantes. Y luego Constantino precisamente iba dando más favor a la iglesia que estaba localizada en Roma. Entonces comienza a generalizarse todo el enfoque de todos ellos en Roma y dicen, listo, es que esta es la iglesia que es la única, que es la definitiva. Y es interesante porque si vemos el término católico, ¿qué significa la palabra católico? La palabra católico significa universal. Entonces, ¿a qué llegó con esta posición en que literalmente dijeron, esta es la iglesia universal? Ninguna persona que quiera ingresar al gobierno o que quiera servir a Dios o que quiera conocer de Dios, no puede conocerlo a través de ninguna otra iglesia, sino es a través de esta. Y todo esto se fundamentó en Roma. De ahí es donde comienza a ver lo que es el papado, de ahí es lo que comienza a ver todo lo que vimos a través de la historia, y de ahí, después de eso, es lo que aparece la Reforma, que esto vamos a ver en otro video con más profundidad. ¿Sí? Esta es la historia y desde aquí se ha generado la posición tan grande que tiene la Iglesia de Roma, tanto en el Vaticano y todo eso, hasta la actualidad. Al igual que las otras religiones, vamos a analizar las principales enseñanzas que componen a la religión católica, de los cuales el primer principio que ellos tienen es el papado. ¿A qué se refiere el papado? El papado significa que es una persona la cual es obispo de la Iglesia de Roma y que tiene a cargo o es la cabeza de todos los católicos a nivel mundial. De hecho, a esta persona se le ha dado varios atributos o varios nombres, como son los siguientes, que son Vicario de Cristo, Santo Padre, Real Sacerdote. Todas estas situaciones se les ha dado que son características que precisamente corresponden a Dios en la Biblia. Ahora, vamos a analizar el pasaje bíblico en el que se basan para escoger a esta persona. Es el siguiente, Mateo 16, del 17 al 20. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Muy bien, ahora vamos a comparar este mismo pasaje con el siguiente pasaje también. Primera de Pedro 2 del 4 al 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: He aquí, ponga en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es interesante ver el juego de palabras que se utiliza en Mateo 16, donde precisamente se habla sobre Pedro y sobre la roca, y se lo relacionan los dos como si fuera lo mismo. Si vamos al original griego, vemos que la palabra usada para el nombre de Pedro es Petros, que significa pedazo de roca pequeña. Ahora, si dice la roca, la palabra ahí utilizada es la palabra Petra, que significa roca sólida o fundamento. Y esto es muy interesante porque uno puede entender, no, es que sí se refería a Pedro, pero no es así, ya que el mismo Pedro asegura que el verdadero fundamento está en Cristo, como vemos en la carta que él mismo escribe muchos años después, donde dice que cada cosa que haga sea fundamentada en Jesús. Esto nos demuestra que precisamente Jesús no asignó una persona para que sea el nuevo Papa, ni que tenga sucesores ni demás, sino todo lo contrario. Lo que él dijo es: todos ustedes son iguales delante de Dios. Y ese era el principio incluso de la iglesia cristiana, como veíamos anteriormente, sino que a nivel político era necesario que haya diferentes posiciones para cada uno de ellos. Y desde ahí es lo que nació la idea del Papa. Enseñanza número 2. Virgen María. Cuando hablan de María en la Iglesia Católica, no solo se refiere a la Madre Terrenal de Jesús, sino que también se refiere a la Virgen María en el sentido de que fue una mujer que toda su vida fue virgen, incluso después de haber dado a luz a Jesús. Y otro punto también importante, que como fue la Madre de Dios,
debe ser reverenciada, debe ser adorada y debe ser venerada por aquellos que son los seguidores de Cristo. Y de hecho esto es muy interesante. Verán, el pasaje en el que se basa en esta ideología está en el siguiente. Dice Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto es muy interesante, lo que habla sobre Jesús y el discípulo amado, que en este caso era Juan. Ahora veamos el contraste con respecto a nuestra Biblia. Isaías 42:08. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Gálatas 1, del 18 al 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En primer lugar, quisiera aclarar algo muy importante, y es lo siguiente. Como podemos observar, Isaías menciona de que precisamente a Dios y solo a Él hay que darle la gloria y la honra. Es decir, no hay que venerar a otra persona o a otra deidad como si fuera Dios. En el siguiente pasaje, en cambio, en Gálatas, es el apóstol Pablo que justamente cuenta su testimonio sobre cómo se fue a visitar a aquellos discípulos y apóstoles de la iglesia del Señor en lo que es Israel. Y en este lugar, ¿qué es lo que sucedió? Él menciona algo muy importante. Dice: y le vimos solo a Jacobo, hermano del Señor. Los hermanos de Jesús se mencionan incluso anteriormente, y esto no se confunde porque ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un hermano? Porque hace una diferenciación muy clara el apóstol Pablo diciendo: este era el hermano del Señor y estos en cambio son los discípulos, aclarando de que se trataba el hermano de sangre. Cabe resaltar algo muy importante como iglesia católica, que muchas veces dicen que hay que adorar a la Virgen, pero nosotros como cristianos amamos y respetamos a María porque sabemos que fue el instrumento con el que Dios dio a luz a su Hijo amado, que fue Jesucristo. En cambio, nosotros no podemos adorarla, ya que toda la honra siempre se la lleva Dios. Enseñanza número 3. La existencia del purgatorio. En el caso del purgatorio para la iglesia, es un lugar donde todas las personas que creen en Jesucristo, pero que no han hecho las cosas bien, es decir, no han hecho buenas obras para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica? Es que ellos deben ir a este lugar donde van a ser purificados a través de las llamas de sufrimiento o que el Señor decida. Y esto es muy interesante en realidad, porque dice que pasa un tiempo en medio de esas llamas y uno puede interceder por aquella persona para que pueda salir más pronto de ese lugar de sufrimiento y ya alcance el cielo para estar en armonía con Dios. El pasaje o los dos pasajes donde se basan esto son los siguientes. 1 Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El libro de Segunda de Macabeos 12:46, libro apócrifo. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Vamos ahora en contraste, o vamos a complementar un poco con el siguiente versículo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay algo muy interesante que habla Primera de Corintios, y habla sobre precisamente el juicio que dará Jesucristo a todos los creyentes. Es decir, cada una de las personas, conforme a las obras que ha hecho después de conocer a Jesús, va a recibir galardones o recompensas. Habrá personas que tendrán más recompensas, habrán personas que no tendrán tantas recompensas o coronas, como menciona también el apóstol Pablo. Esto es muy interesante en realidad, porque dice que hay personas que van a salir literalmente como por fuego. ¿Y a qué se refiere esta expresión? Esta expresión se refiere a que van a ser salvos, sí, pero no van a tener ninguna obra
que hayan hecho en favor de Cristo por la que merezcan alguna recompensa. Por eso menciona que en ese momento va a ser un lugar de mucha vergüenza, porque dirán, pudimos hacer muchas obras por el Señor, pero no las hicimos debido a que no quisimos hacerlas. Pero pasarán, como se puede usar la expresión, con las justas lograrán entrar al cielo, porque el pago lo hizo Jesús, pero tus obras no te dan ninguna recompensa. Ahora, es muy interesante porque precisamente la Iglesia Católica tomó como referencia también el libro de Macabeos. El libro de Macabeos es un libro apócrifo. Los libros apócrifos fueron aquellos que fueron escritos más o menos entre el libro de Malaquías y la llegada de Jesús. Y son libros que prácticamente no fueron aprobados por el pueblo de Israel. Algún momento haremos un video específico sobre estos videos y explicaremos. Entonces, este fue el fundamento que ellos utilizaron para decir que es necesario que se pague o que se ore por personas para que sean libres de este periodo de sufrimiento en el purgatorio. Pero precisamente la Biblia contrasta y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, tú como cristiano pides al Señor perdón por tus malas obras y Él es el que te permite ingresar directamente a Dios porque Él te limpia. Él es el que nos ha limpiado completamente. No se trata de una limpieza parcial que tú tienes que seguir limpiando y otra vez debes orar o si no te vas al purgatorio. Todo lo contrario, con Jesucristo, cada vez que tú confiesas tus pecados, Él te limpia completamente de tu maldad. Conclusión. Vamos a finalizar con el siguiente pasaje. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En la religión católica, déjame comentarte algo, mi querido amigo, te han estado engañando. ¿Y por qué te han estado engañando? Porque te han dado la idea vaga de que en realidad tú puedes hacer algo para conseguir esa salvación. Siempre y cuando no hayas cometido los pecados graves que no tienen perdón. Así menciona la Iglesia Católica. Como puede ser matar a alguien, robar mucho dinero, estafar a la gente. Listo, si tú no hiciste nada de eso, tienes la posibilidad de salvarte. ¿Pero cómo? No importa si te mueres. Con que venga el sacerdote, con que venga tu familia y haga la misa para que salgas de purgatorio, tú estarás con Dios. Y ese es el problema. El problema es que en realidad tú no vas a estar con Dios siempre y cuando no hayas aceptado a Jesucristo. Y no se trata de una vida que hace lo que quiera y luego cuando le conviene, listo, ahí sí me hago religioso. Para nada. La relación con Jesucristo, como menciono, es relación. Es decir, es algo constante, es una búsqueda constante que literalmente a través de la Biblia, a través de la oración, quieres conocer a Dios y buscas ser mejor precisamente por amor a Él. Pero en cambio, si a ti te meten la idea de que no importa, hagas lo que hagas, con tal de que no hagas tan grave, y todo lo contrario, te mueres, sí vas a tener salvación. Créeme, mucha gente ya se está arrepintiendo por haber escuchado esas cosas. Ahora mira, toda la serie, todas las religiones, todo lo que hemos visto hasta el momento, se resumen en el siguiente versículo que quisiera que quedes meditando. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En esto se resume todo este mensaje del día de hoy, la parte 1. En que si tú tienes una relación real con Jesucristo, tendrás la salvación. Serás salvo y Él te recibirá en cuanto mueras. Pero si tú no lo has recibido, si tú lo negaste, si tú prefieres esperar hasta el último momento de tu vida para arrepentirte, ten cuidado, que la muerte, así como sorprendió a muchas personas el día de ayer, puede ser que te sorprenda a ti el día de hoy. Así que piénsalo. Vaya, ¿cómo terminamos el tema el día de hoy? Pues bueno, si te quedaste con varias dudas y quieres saber más sobre esto, no te olvides que tenemos una segunda parte para la siguiente semana. Y otra cosa, si tienes más comentarios sobre esto, con gusto escríbelos debajo. Dale like también y suscríbete. Compártelo con tus amigos. Otra cosa también, no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que siempre subimos contenido sobre quiénes somos y a quién servimos. Nosotros somos Desmintiendo la Verdad. ¡Chao, chao!